Muchas gracias, Beatriz, y muchas gracias al Instituto Interamericano para la Democracia por haber decidido organizar este Quo Vadis México. Yo quisiera agregar algunos conceptos a lo que han dicho Luis Rubio y Carlos Bravo respecto a lo que, en mi opinión, está pasando en México en materia de lo que yo llamaría la amenaza a la democracia. Nuestra democracia es joven y por ende es vulnerable. No hay que olvidar que hasta hace poco, algunas décadas, cuando mucho, México no era considerado ni por los mexicanos, ni por los analistas, ni por los extranjeros como una verdadera democracia. El PRI había estado en el poder durante más de 70 años y la verdad es que no teníamos las bases democráticas institucionales que podrían llevar a que nos calificaran como país democrático. Y lo que este gobierno está buscando, como dijo Luis, es un retroceso a un sistema antidemocrático que privó en México hasta hace apenas unas cuantas décadas. Por ende, lo que yo considero es que estamos viviendo en una perversión de la democracia. No una amenaza directa todavía ni la destrucción, pero sí una perversión de lo que ha sido la joven democracia que México se ha construido a lo largo de las últimas décadas. Si uno ve las llamadas consultas al pueblo para que el pueblo sabio decida, frase de López Obrador, es, junto con una relativa ausencia de Estado de Derecho, la mayor perversión de la democracia que podría encontrarse. En el caso de su decisión de mandar al Congreso de la Unión una solicitud para que se haga una consulta nacional sobre el enjuiciamiento de los gobernantes anteriores, curiosamente solo a partir de Carlos Salinas de Gortari, no incluye a otro expresidente vivo, que es Luis Echeverría, claramente porque Luis Echeverría y Andrés Manuel López Obrador se parecen muchísimo en cuanto a la forma en que manejaron y gobernaron el país. Ahora, en México yo creo que cualquier abogado y ciertamente los analistas han llegado a la conclusión rápidamente de que esta propuesta del presidente López Obrador al Congreso de la Unión para enjuiciar a sus predecesores es una aberración total del Estado de Derecho. La justicia en una democracia no se consulta, se aplica. Si hay algo que existe que compruebe que alguno o todos sus predecesores incurrieron en conductas delictuosas o hicieron negocios o hicieron algo indebido e ilegal, entonces eso no depende de la voluntad ni del presidente ni del pueblo, por más sabio que sea. Depende de la aplicación de la justicia por uno de los tres poderes que constituyen el gobierno de México. El desmantelamiento y debilitamiento de las instituciones del país es otra de las amenazas a la democracia actualmente en México. Ya lo han dicho tanto Carlos como Luis, lo que nos costó construir para equilibrar las fuerzas del poder y actuar como contrapeso, débil quizás, pero contrapeso a un ejecutivo todopoderoso, se deslegitima, se ataca, se intimida diariamente desde el púlpito de la llamada mañanera del presidente de México, que a veces dura hasta 2 horas o más, con tal de imponer nuevamente la voluntad única del Tlatoani que habita Palacio Nacional.
los linchamientos venenosos y las calumnias públicas ventiladas a diario desde el púlpito presidencial contra los medios, contra ciudadanos que se consideran o que son considerados por él adversarios del gobierno, intelectuales disque orgánicos, empresas privadas, gobernadores de los estados que no militan en su movimiento y otros actores de la vida nacional son claros ejemplos de un comportamiento antidemocrático y diría yo hasta vengativo. La importante tarea que tenemos nosotros los mexicanos es ver la manera de lograr lo que decía como una alternativa de lo que viene hacia el futuro Luis Rubio, es decir, lograr que cambie López Obrador y que busque insertarse en esa democracia que tanto costó construir desde los años 70, 80. No es fácil. Te queda un minuto, Andrés. López Obrador es un ideólogo, es una persona que cree que tiene toda la verdad, no escucha. Si uno ve, por ejemplo, el discurso que dio ayer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, discurso virtual, se dedicó a hacer lo que hace todas las mañanas, lecciones de historia, este, informes sobre cómo ha actuado durante 2 años en lo interno. No dijo una sola palabra sobre un tema internacional, con excepción del COVID, y era solo para decir que había actuado bien y que la pandemia se está conquistando. Entonces, la tarea para nosotros los mexicanos es ver el año que entra, cuando hay elecciones de medio término, que el presidente entienda, ya sea por el voto que le quite mayorías calificadas en el Congreso, en la Cámara Baja, o mediante elección de gobernadores y autoridades en estados y en municipios, que todavía la democracia en México es más fuerte de lo que es Andrés Manuel López Obrador. Gracias.